Bueno, pues un nuevo vídeo donde os quiero contar eh, algo sobre coches eléctricos y donde me basé yo para encontrar información, aparte de las redes, en los foros y demás. Os quiero hablar de la página esta, Electric Vehicle Database. En la descripción del vídeo os pondré el link. Esta página web aparecen todos los vehículos que existen en el mercado y que van a existir. Como veis, pues eh, los tenéis numera- listados, ¿vale? Y es muy interesante porque podéis sacar datos de esta página web eh, y los podéis filtrar por diferentes valores o parámetros, ¿vale? Eh, Aquí tenéis opciones para listarlos por marca, por precio, por tipo de carrocería, eh, lo que viene, los concept y los que están disponibles, ¿vale? Están prácticamente todos los coches eléctricos que hay ahora mismo en el mercado y los que habrá en los próximos meses, incluso años. Eh, yo cómo utilizo esta página web, pues os lo voy a explicar. Lo que hago o lo que suelo hacer es, eh, mediante esta pestañita de aquí, ¿vale? Eh, yo me guiaba por la distancia. Quería saber qué coches son los que tienen mayor distancia o mayor kilometraje, ¿no? Y a partir de ahí, pues viendo las fichas, entendiendo un poquito el coste del vehículo, ¿no? Y es sobre cómo trabajé yo y para llegar a la decisión de comprarme el ID3. Si yo filtro por range, ¿vale? Voy a listarlos todos. Puedo poner 9 por página. Voy a ponerlos todos, ¿vale? Pues este parámetro de aquí es el que os va a dar la distancia en kilómetros. Según vais viendo la ficha, pues a la derecha tendréis aquí los precios aproximados, precios medios, cuándo van a aparecer o si están ya, la batería del coche, las aceleraciones, velocidad máxima, la distancia con matices, la eficiencia del coche y el modelo de carga, el tipo de carga que tiene. ¿Por qué es interesante esta página? Porque los datos que dan de distancia, ¿vale? Eh, este dato de aquí es muy realista y es el dato que debéis tener en cuenta a la hora de decidiros por un coche u otro, ¿vale? Este dato, que ya os lo explicaré por qué, es muy realista y no tiene nada que ver con los parámetros que marcan las casas, ¿vale? Una cosa es lo que os dan en el, el marketing, el marketing comercial de WLTP y homologaciones y demás, y otra cosa es la realidad, ¿vale? Pues este parámetro es bastante real. Si, obviamente, pues bueno, aquí tenéis varios conceptos de coches que están por venir, ¿vale? 2022, 2022, el Lucid, bla, bla, bla. El primer coche que aparece en pole pues son los archiconocidos Tesla, ¿vale? Fijarse, con sus precios y con sus bondades y con todas las cosas buenas que todos conocemos de esta marca, ¿no? Que es quien ha marcado la referencia en estos últimos años y es el que ha hecho ha sido el punto de inflexión para que todas las marcas se tengan que poner las pilas, ¿no? Nunca mejor dicho. Si vamos bajando, yo me voy a centrar principalmente en un modelo que conozco, que es el mío, ¿vale? Para demostraros de que los datos que vais a ver aquí son muy interesantes y son los que tenéis que tener en cuenta a la hora de decidiros por un coche u otro, no por los datos que os diga el fabricante. El, si seguimos bajando, pues ya van apareciendo aquí los Model 3. Y
fijarse, pues por ejemplo, este Model 3 con Dual Motor, con 74 kilovatios, ¿vale? Una distancia de 460 kilómetros, y ahora haremos matices, y un parámetro muy interesante de eficiencia, ¿vale? Este dato de eficiencia es muy interesante a la hora de determinar cómo estos coches, estas marcas, con según qué batería son capaces de hacer estos kilómetros, ¿vale? Este triángulo de distancia, eficiencia y batería es muy importante. Y aquí a la derecha tenemos la velocidad de carga en carga rápida, que también es otro dato importante a la hora de valorar lo bueno o malo que es un coche para viajar, ¿vale? Esos tiempos de carga. Tenéis aquí, por ejemplo, el ID3 Pro S con sus 82 kilovatios. Este es el que tiene 4 plazas, ¿vale? Para meter estos 82 kilovatios de batería, kilovatios hora, y que da una distancia de 450 kilómetros. Si veis la publicidad veréis que marcan más, pero este es un dato bastante real. Y fijarse la eficiencia que tiene, ¿vale? Es un 171 vatios por kilómetro, vatios hora por kilómetro. Si lo contrastamos con un Model 3, pues fijarse que ya hay una diferencia de casi 15 y 6 vatios. Este es uno de los principales fallos que yo le veo al Volkswagen ID3. No han sido capaces, a pesar de sacar una plataforma nueva, puro eléctrico, el grado de eficiencia energética no está tan optimizado como puede ser en los propios Teslas o en otras marcas que llevan ya tiempo en el mercado, como puede ser Hyundai. Sigo bajando y voy buscando, bueno, pues vais viendo aquí los coches que hay por kilómetros, ¿vale? Y me voy a ir buscando los 2-3 coches que he seleccionado para hablar sobre esta página y este vídeo. Mira, el ID4 Pro Performance con 82 kilovatios. Este está por venir. Fijarse qué eficiencia tiene. Es un sub 19 kilovatios hora a los 100 de media, ¿vale? De media. Con esto pues le da unos 400 kilómetros. No está mal, pero está lejos de la eficiencia de otros coches. Al ser un tipo sub, obviamente pues el coeficiente aerodinámico no es ideal. Ya sabéis que los sub tienen un componente de rozadura y de oposición en velocidades altas mucho mayor que un utilitario, ¿no? O una berlina. El archiconocido Kona 64. Fijarse que a pesar de ser un sub de pequeño tamaño, tiene una eficiencia de 160 vatios hora al kilómetro, ¿vale? Lo que le proporciona un alcance de unos 400 kilómetros, ¿vale? Ahora hablaremos de este parámetro. Luego hay otro factor en los coches que tenéis que diferenciar en lo que es la batería útil de la batería disponible. Los fabricantes marcan la batería útil, en este caso el Kona tiene 64 kilovatios hora de batería, pero tiene un buffer de 3 kilovatios, que es lo que les garantiza a ellos ese tiempo de degradación de batería. Pues con este buffer son capaces de promediarlo a lo largo del tiempo. Vamos buscando otro modelo que tengo aquí seleccionado y a ver dónde aparece el ID3. Fijarse, mira, aquí está el archiconocido también Kia Eniro, un gran coche también, con una autonomía media de 370 kilómetros y un poquito peor la eficiencia que el Kona. Es más coche, es más pesado, pero bueno, es una autonomía a 100% de batería muy interesante. Y aquí pues en breve aparecerá, después de todas estas marcas premium y demás, pues aparecerá mi versión de coche.
¿vale? Este es el ID3 Pro Performance, luego hay diferentes acabados. El Pro Performance con una batería de 62 kilovatios, aquí por ejemplo ya no son, aquí no está bien explicado, de estos 62 kilovatios hora no son útiles son 58, y estos 4 kilovatios extra que tiene, pues es el buffer que os he comentado que los fabricantes marcan. Bien, una eficiencia de 166, si lo comparáis con el Kona que hemos visto antes, pues la eficiencia estaba en 160 vatios hora kilómetro. Es decir, tengo más batería, más eficiencia, consigo más kilómetros. Y este coche, y coincido plenamente con este parámetro, en las condiciones normales le podemos sacar en una autovía 350 kilómetros, que si veis mis vídeos anteriores, cuando he hecho la ruta Cádiz-Huelva, ya hablo de este dato. Es decir, yo no me metería en carretera en trayectos superiores a 350 kilómetros entre cargadores desde el primer punto de carga. Es decir, salgo desde casa a 100% y el primer cargador podría estar por debajo de los 350 kilómetros, en según qué condiciones, y ahora vamos a hablar de ello. El precio, bueno, aquí son los precios orientativos, luego ya están las ofertas de marca y demás. El por qué, uno de los porqués me llevó a elegir este coche, bueno, pues principalmente porque este parámetro, alineado con el precio y apoyándome con el MOVES, era el coche que coste, kilómetros, mejor equilibrio me daba. Mi primera opción siempre fue irme hacia un Kona, pero no conseguí bajar los precios por un acabado medio, y al final pues me tuve que optar por la oferta puntual, un coche que me diera como coche único la capacidad de viajar y moverme día a día. Y el coche que me puede proporcionar ese factor en precio, kilómetros, el primer coche que me apareció era el Kona 64. El Niro también es un coche que me podía dar ese parámetro, ¿no? Coste-beneficio. Lo que pasa es que el Niro se me quedaba como un coche muy grande para mí, y no quería un coche tan grande. Y al final, pues entre las dos opciones, Kona o ID3, el que me entró en precio fue el ID3 Pro Performance, y ese es el dato de 350 kilómetros que a mí me hizo decidirme por este coche. Si seguís bajando, bueno, pues esto es ir trasteando un poquito lo que veis por aquí, y haceros un poquito la idea. Fijaos, aquí está el Standard Range Plus, ¿vale? Uno de los coches más vendidos de Tesla. Fijarse la eficiencia que tiene, ¿vale? Menos de 150 vatios hora cada kilómetro. Y una distancia de 335 kilómetros que apoyado con, a pesar de que tiene una batería menor, apoyado a esta eficiencia y apoyado a esta velocidad de carga, que ahora hablaremos de ello, y apoyado a la red propia de supercargadores, pues lo hacen el coche más interesante en términos de coche eléctrico del mercado, y es, bueno, pues todo su nivel tecnológico y todo su mega capacidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que es un coche caro. Es un coche caro según para qué bolsillos, ¿no? Hay casi 10.000 euros, si no más, de diferencia entre este y el coche básico de Volkswagen. Una vez que entráis, que tenéis seleccionado el coche que queréis, hacéis clic, yo ya lo tengo abierto, ¿vale? Yo ya lo tengo abierto y os saldría la ficha del coche, ¿vale? Y vamos a ir desgranando esta ficha del coche. Aquí ya os aparece el dato de batería usable, 58 kilovatios hora. Acordarse que en la página anterior me aparecían
me aparecía el dato de 62, fíjase que no es así, que es 58 usables. Distancia 350 kilómetros con un asterisco, letra pequeña, de distancia real, y una eficiencia de 166. ¿Vale? Estos son el triángulo que tenéis que tener en cuenta a la hora de pensar en coche eléctrico. Matizo lo de real range, es decir, distancia real. ¿De dónde sale este dato? Bueno, pues este dato está saliendo de datos sacados reales en pruebas reales por usuarios a lo largo del tiempo. Y yo coincido plenamente en que este dato es muy cierto, muy cierto. Después de haber visto muchos reviews, después de haber leído mucho, analizado el comportamiento del propio coche, coincido plenamente que este dato es muy cierto. Y ahora vamos con los matices. Vamos con los matices de distancia. Estimación real, ¿vale? Hay que diferenciar dos zonas, la zona fría, invierno, y la zona primavera, verano. Por eso ya te dice aquí, dice que la distancia será entre 250 y 515 kilómetros. Y una vez más vuelvo a coincidir con este dato de 250. Ya hemos visto reportes de algún blogger alemán conduciendo en temperaturas por debajo de cero en autovía a 130. Efectivamente, los parámetros le van a 200-250 kilómetros, que no está mal, ¿vale? Pero es que el coche hay que conducirlo en condiciones de frío y hay que mantener la temperatura del coche, la temperatura de baterías, etcétera, etcétera, y todo eso va consumiendo energía, con lo cual la eficiencia ya no son los 16 kilovatios, sino que a los 100, sino que se van disparando a los 22, 23, 24, ¿vale? Ya depende de cómo tengáis el pie. Por eso dice claramente, dice, a este coche le podemos hacer entre 250 en condiciones frías, y cuando dice condiciones frías es temperaturas por debajo de 0 grados, utilizando calefacción. Y cuando se refiere a climas medios, se refiere a temperaturas cercanas a los 20 grados sin usar el aire acondicionado. Cuando salimos de estos dos márgenes, que son los que indican aquí, pues el tema puede variar, ¿vale? Pero siempre en estos rangos. Ciudad con frío, perfectamente se pueden hacer estos kilómetros saliendo de casa. Todo esto es el 100% de la batería. Nadie va a hacer ciclos completos, espero, que no es porque no es bueno para la batería hacer ciclos completos de 100 al 0 y volver a cargar al 100. Nos vamos a mover en el día a día pues entre el 80 y el 30%, es decir, estamos utilizando el 50-60% de la batería, que es con lo que tenemos que movernos. Es decir, que a este 100% de batería tenéis que promediarle y sacarle la mitad o un poquito más, ¿vale? Para mantener siempre la batería dentro de unos márgenes óptimos de vida. Yo no creo que haya nadie que en ciudad se marque 340 kilómetros diarios, pero a lo mejor durante la semana pues te puede hacer un poquito una idea de hasta qué le puedes sacar al coche durante esa semana sin parar a cargar, por ejemplo. En autovía, con frío, vamos a rondar los 250 kilómetros. Coincido plenamente también en este dato. Depende de cómo tengamos el pie de pesado. Obviamente, si te metes este parámetro, yo creo que está a 120 km/h, pero si te vas a 140, obviamente este parámetro se va a bajar a los 200. Pero bueno, aquí en España, con 120 km/h y clima frío, partiendo al 100% de casa, sí que podéis hacer perfectamente saltos de 250 kilómetros. Matices: salgo de casa al 100%, busco mi primer cargador a unos 230-240 kilómetros, voy a llegar justito, pero ya no voy a cargar al 100% en el cargador ese, voy a cargar al 80%, es decir, ya es el 80% de este parámetro, con lo cual el siguiente cargador estará a 200 kilómetros. Todo esto es en autovía, clima frío. Si me voy al polo opuesto, ¿vale?
320 kilómetros, coincido también con este parámetro. Yo marqué en el vídeo que no me la jugaría a distancias superiores a 350 kilómetros. Yo cuando hago mis viajes los programo a 300 kilómetros saltos entre cargadores. Salgo a 100% de casa y busco el primer cargador a 300 kilómetros. Y en autovía, ya os dije que 350 kilómetros se le sacan perfectamente a este coche, siempre y cuando sean temperaturas óptimas. Recordad que yo vivo en la zona de Cádiz. La orografía y el clima no es lo mismo llanear por autovías que hacer subidas puertos de montaña, ¿vale? Todos esos son parámetros que tenéis que tener en cuenta. Ya la propia experiencia os irá diciendo cuáles son los límites del coche. Y luego, pues en la circulación interurbana, que sería esta combinada, es decir, pues una M30, 80, 90, rutas por nacionales que vas a 90, ¿vale? Pues sí, perfectamente es donde el coche se encuentra cómodo y en condiciones normales los 400 kilómetros se le pueden hacer perfectamente en una nacional, porque sí que van saliendo esos parámetros de consumo de 15,1 kilovatios a los 100 kilovatios hora a los 100. ¿De acuerdo? Así que este parámetro es muy interesante, muy importante. Si me voy, por ejemplo, al Model 3, ¿vale? Que lo tengo aquí ya preparado, pues en la estructura, como veis, es la misma. Es decir, lleva la misma estructura una tras de otra. En este caso, pues marca entre 240 y 490. Me voy al Kona y me está marcando entre 280 y 595. Eso ya, pues vosotros analizando el coche que os gusta, porque una cosa es la tipología de coche y otra cosa es que os guste, porque no neguemos que a veces la parte estética pues es importante a la hora de decidirse por comprarse un coche u otro. Ya me puedes regalar un coche que te precio tirado, pero como sea más feo que picio, pues a lo mejor no es mi coche o no es vuestro coche. Y otro coche que me gusta mucho, muy interesante, es este de aquí, es el Ioniq, con 38 kilovatios de batería, donde se le pueden hacer pues estos parámetros. He seleccionado este coche precisamente porque es de los reyes de la eficiencia, ¿vale? Todos los propietarios del Ioniq le están sacando una eficiencia espectacular y están siendo capaces de hacer recorridos de 200 kilómetros sin problemas. Ya lo veis, es decir, sin tener una gran batería, lo cual le va a reducir peso. El coeficiente que tiene de aerodinámico y le da al final un valor de eficiencia buenísimo que le permite estarse en estos rangos de kilometraje. Vuelvo con el ID3. Visto esta parte de aquí, me bajo a la parte de bueno, aquí os va dando parámetros, es decir, bueno, mira, pues tienes aquí la potencia, tienes aquí la aceleración, la velocidad máxima, lo que hemos hablado ya de la autonomía, en este caso, pues tracción trasera. Aquí ya os dice claramente el parámetro de capacidad de la batería bruta y usable, ¿vale? Me voy a buscar, por ejemplo, el Tesla Model 3, a ver qué me dice. Pues me dice que tiene una batería de 55 y que usable son 50, así que tiene un buffer de 5 kilovatios, lo cual está muy bien, ¿vale? Me voy al Kona, por ejemplo. El Kona de 64 kilovatios, pues tiene 3,5 kilovatios de buffer, es decir, que la batería es un poquito más grande. Si me voy al Ioniq, vamos a ver el Ioniq que me dice aquí, pues que tiene 2 kilovatios de buffer, ¿de acuerdo? Bueno, pues la estructura, como veis, siempre es la misma en todas las fichas. Sigo un poquito con el ID3. Este parámetro es muy importante, ¿vale? Porque me va a decir la carga máxima en AC, es decir, cuando yo cargo en mi casa hasta en un supermercado,
cuál es el parámetro máximo de carga, cuántos kilómetros por hora voy a conseguir en esta máxima velocidad y si quiero hacer una carga completa, tengo que estar 6 horas conectados a esta potencia. Aquí a la derecha me voy a la carga rápida. Y en carga rápida eh, eh, me dice que puedo cargar hasta 100 kilovatios en corriente continua, que puedo conseguir desde un 10% a un 80%, ¿vale? Normalmente en carretera no se carga, ni llegas al 0% porque no es bueno, ni vas a cargar al 100% porque la última parte de la carga es muy lenta. Tú lo que necesitas es optimizar los tiempos. Entonces, bueno, esto es un promedio de un 10-15% hasta un 80-85%. En 33 minutos podría seguir haciendo kilómetros, ¿de acuerdo? Y que la máxima velocidad de carga serían cada hora sacarás 440 kilómetros. Es decir, que en menos de una hora tienes la batería llena. ¿Vale? Todo esto es para hacer las programaciones de los viajes que tengáis que hacer. Vamos con otro punto. Tengo aquí abiertas las fichas del resto de los coches por si queréis, bueno, pero ya vosotros pues lo veis, ¿vale? Lo veis en las propias fichas, el coche que os interese. Quizás sea el más interesante, pues sea este Tesla, ¿no? Fíjase que la carga en AC es la misma, pero sin embargo la carga en continua me permite hasta 170 kilovatios, es decir, que el coche en 20 minutos, ¿vale? Y este es uno de los puntos fuertes de este coche, entre otros muchos, como en carretera, sin tener tanta batería, como la carga es tan rápida, pues te permite hacer una conducción bastante próxima a lo que podéis hacer en ruta real con un coche normal, ¿no? Sabiendo también que el que tiene un coche eléctrico no puede hacer una conducción ya como lo hacía antiguamente, eh, precisamente porque no hay suficientes puntos de carga que no sean de la propia marca, como es en caso de Tesla, a estas velocidades de carga. El ID3 sí que me permite cargar a 100 kilovatios de continua, pero aquí en España, por ejemplo, el estándar está en 50. Poco a poco van a ir aumentando y este va a ser un estándar a futuro. Y los cargadores de 50 se irán quedando como cargadores lentos y entrarán los de 150, los de 200 y hay por ahí hasta de 350 kilovatios en continua, ¿vale? Pero no todos los coches van a ser capaces de admitir. Aquí os dice a cuánto voy a admitir y ahora después veremos la gráfica de la realidad de la carga. Uno de los fallos para mí del ID3 es este parámetro de aquí. No se entiende como un coche, la gran Volkswagen, como ha hecho un coche eléctrico de cero, que ya os digo que no es de cero, es decir, ha seguido, en vez de sacar un coche realmente de cero, ha sido un poquito las inercias de fabricación que ya tienen. Eh, Sobre todo en la parte estructural, es decir, por ejemplo, el software, el menú de software y de asistentes, pues son muy parecidos a las otras líneas de Volkswagen. El ACC, la pantalla, la podéis encontrar en un Golf. Bueno, o sea, cuando entráis en un ID3, os recuerda perfectamente lo que es un Volkswagen, pero un Volkswagen tecnológicamente anterior. Mm, No estáis viendo el futuro que se espera un coche eléctrico de nueva jornada, ¿no? Y se ve aquí, por ejemplo, que no han sido capaces de sacarle una eficiencia a este coche, que no es mala, pero no está a la altura de sus competidores, ¿no? Y ahora aquí os enseño, por ejemplo, cómo el Ioniq, estamos en 153 vatios, el Model 3 está en 149 y el mismo Kona, es casi un sub, está en 16, en 160, ¿vale? Eh,
Yo creo que ha sido uno de los fallos de este coche, el no haber optimizado un poquito más la parte eh, de consumos. Sabiéndolo, tampoco pasa nada. Es decir, sabiendo cuáles son vuestras distancias reales y conociendo sus límites, tampoco pasa nada. No hay que volverse locos, ¿no? Un dato muy importante, muy simpático, lo que homologa la marca. La marca te homologa 426 kilómetros. Si escogéis el ID3, el Pro S, os marca casi 500, ¿vale? Entonces, no os fiéis de lo que dicen las marcas en los kilómetros, y sí fiaros pues, de lo que está marcando esta página, que los datos son muy, muy realistas. Los consumos promedios, los consumos promedios de este coche, en este caso del ID3, entre 113 y 232 vatios hora al kilómetro. Y aquí una vez más hay que diferenciar entre el clima frío y clima templado. Eh, Está habiendo muchos reportes de gente con el coche, con la novedad del coche eléctrico, que no son capaces de bajar el consumo. Ya os he hecho un vídeo anteriormente, es decir, por qué el coche consume más cuando está frío, y cómo le afecta la temperatura a un coche eléctrico. Pues porque el coche necesita aclimatarse, necesita calentar los componentes electrónicos y los líquidos de refrigeración, calefacción, de que, para optimizar la vida de las baterías, y eso consume. Y aquí pues tenéis estos ratios de consumos y veis que son mucho más altos que los que marca en temperaturas óptimas. Según vaya subiendo, mejorando en la primavera el clima, veréis como el coche eléctrico, en este caso el ID3, irá bajando progresivamente esas medias en recorridos que para vosotros son habituales. Coincido plenamente en los parámetros que marcan aquí. En autovía 180, 190 es lo que yo le he visto a este coche, sí. Y en clima frío, efectivamente, pues sí que se nota que el coche consume pues del orden de 5 o 6 kilovatios más, si no alguno más cuando tú te estás metiendo en carretera. Las dimensiones del coche, ¿vale? Eso es lo que podéis encontrar en cualquier información. Y ahora aquí tenéis abajo un dato muy importante, eh, que puede parecer, eh, bueno, que a veces pues, nos saltan las preguntas, ¿no? Bueno, ¿y en cuánto tiempo cargo yo mi coche? Bueno, pues mira, el ID3 en un enchufe de pared de 2,3 kilovatios, ya os he contado mi experiencia con este tipo de carga, que es decir, la carga máxima son 10 amperios, necesitaría para hacer una carga del 0 al 100% de 30 horas, ¿vale? Esto es el 100% de la batería, pero nadie va por la vida gastando el 100% de las baterías y de hecho no es recomendable. Lo recomendable, una vez más, os repito, es mantener el coche próximo al punto medio de la batería, es decir, del 50% más menos 30, ¿vale? Más menos 30, es decir, pues entre el 20 y el 70-80%, ¿vale? Hay que mantener la batería siempre en esos rangos. Pero bueno, para un ejercicio práctico, que sepáis que a 10 amperios podéis cargar 12 kilómetros a la hora. Si recordáis algún vídeo que he hecho yo, más o menos la media me va saliendo que yo por la noche puedo cargar 100 kilómetros a esta potencia. Si en vuestra casa tenéis contratado mayor potencia, y ya utilizando un wallbox, ¿vale? Pues aquí tenéis el estándar de cualquier casa. Cargando a 16 amperios podéis cargar unos 20 kilómetros hora, ¿vale? Esto os daría unos 200 kilómetros cada día de carga. Ojo, estos 3,7 se os va a llevar el coche. Necesitaréis tener una potencia contratada algo mayor, para mantener los suministros de la casa. Es decir, esto estamos hablando de carga nocturna. Es decir, cuando me voy a acostar pongo el coche a cargar a 16 amperios y el coche se me va a chupar 3,7 kilovatios, pero la casa sigue funcionando. Pues hacer el cálculo, promediar cuánto necesitáis vosotros de consumo en la casa,
por la noche, y a ese consumo nocturno le sumáis este parámetro. Y ahí tenéis la potencia que necesitáis contratar para tener coche eléctrico y cargarlo todas las noches en vuestra casa. ¿Vale? Parámetro de corriente continua. Es decir, este sería el parámetro cargando en carretera. El 100% de la carga, en un CCS de 50 os tardaría 50 minutos. En un CCS superior a 50 de 100, ¿vale? Porque no carga más de 100, tardará 33 minutos. Ahí lo tenéis. Esta sería la gráfica típica de carga del ID3. En azul, cuando vas a un cargador de 100 o más. Y en amarillo aquí veis pues lo que sería la carga en carretera, carga de pago en CCS Combo en un cargador de 50. Siempre que el cargador te dé esos 50. ¿Vale? Veis que es bastante lineal y que es capaz de mantener el 50 kilovatios casi hasta el 80 y pico por ciento. Este es uno de los puntos fuertes de este coche. Si me voy, por ejemplo, al Kona, el Kona es capaz de mantener casi los 50 hasta el 70% y a partir de ahí lo va escalonando. Si me voy, por ejemplo, si voy a un cargador superior a 50, es decir, uno de 100, no va a cargar el Kona a sus 100 y fijarse pues cómo va haciendo la carga escalonada, ¿vale? ¿Eso que le afecta? Pues le afecta que el Kona en carretera, su carga es más lenta que el ID3, por ejemplo, y por lo tanto a la misma distancia pues se tardará un poquito más en alcanzar los kilómetros, precisamente por la velocidad de carga. Es muy interesante, me gusta mucho el Ioniq, pero el Ioniq es un coche, para mí, un coche que no vale para viajar, y voy con matices, es decir, no es que no valga para viajar, es que no está optimizado para viajar. Es un gran coche, pero su curva de carga, ¿vale? No está optimizada para viajes. Lo que se traduce en que, bueno, que para sacarle esos kilómetros que te da el coche, necesita estar más tiempo cargando, ¿vale? Porque tiene una carga lenta. Y bueno, toda la gente que tiene este coche habla maravillas de eficiencia y de consumos y de lo bien que se envuelve. Pero si te tienes que plantear un viaje de 1000 kilómetros, pues quizás no sea el coche ideal, aunque se puede hacer, ¿vale? Porque localizando cargadores cada 180 a 190 kilómetros, pues, pues se podrían encontrar la manera de hacer esos viajes. De hecho, este coche, vamos a localizar aquí, en autovía, te está hablando de unos 270 kilómetros, es decir que apurando un poquito entre 180 y 200 kilómetros, a lo mejor en condiciones normales sí que puedes hacer unos viajes, ¿vale? Tengo aquí una gráfica de cómo carga un Tesla, para que veáis la importancia que está teniendo el tipo de carga. Fijarse cómo carga la primera versión de los Teslas, que sería esta de aquí, esta línea de aquí, y la primera versión del supercargador, ¿vale? Que no del coche admite mucha más carga. Y la importancia que tiene en el mundo eléctrico el software y la optimización software del entorno hardware de la electrónica del coche, ¿vale? Eh, este es uno de los puntos fuertes del Tesla, es decir, porque soy capaz de llegar con un porcentaje bajo de batería y cargar tan rápido, ¿vale? A tan altas velocidades, puedo seguir el viaje rápidamente, ¿de acuerdo? Esto le sumamos a que tienen una red propia perfectamente ubicada, pues te da unos márgenes de libertad de movimientos espectaculares. Y sabiendo de que esos cargadores, por norma, están siempre operativos y hay muchos puntos de carga. Y bueno, pues esto es todo.
de la ficha de este coche, me creo, quitando la parte del precio, ¿vale? Porque el precio es bastante relativo a ofertas y demás. Eh, Sinceramente creo que es uno de los lugares donde más información contrastada podéis sacar de coches eléctricos al día de hoy. Es una base de datos que está viva, que seguirá creciendo y eh, que fijarse que de una tan sencilla, pues por eficiencia, por distancia, por precios, vamos a ver el coche eléctrico más barato, por ejemplo, de high a low no, de low a high, ¿vale? Pues dice que el coche eléctrico más barato que está por venir será el Dacia, ¿vale? El Dacia, pero fíjate, pues mira, aquí tenéis el Smart Fortwo, el 18.000 euros. Por aquí tiene que estar seguramente el Mi, ¿vale? El Mi. ¿Qué pasa? Que estos precios no tienen en cuenta pues las ayudas estatales y demás. Em, bueno, pues es una manera de ir filtrando y encontrando vuestro coche. Como siempre, pues nada, comentarios y dudas que tengáis o cosas que queréis saber a vuestra disposición.